Bienvenidos al video de hoy. En esta ocasión va a ser un video más reflexivo que práctico y vamos a hablar de un tema polémico y es la teoría musical. ¿Es necesaria para poder tocar guitarra o poder tocar un instrumento? Mira, este debate es motivo de muchas discusiones entre músicos, particularmente, o será porque yo me rodeo más de guitarristas, pero yo siento que luego los guitarristas son los más bravos para sostener este debate. Y vamos clarificando algunas cosas. Voy a procurar que sea un video corto, pero abordando puntos importantes. ¿La teoría musical es importante para tocar guitarra? La respuesta rápida es no. ¿Sí? Entonces, ¿la teoría musical es necesaria? Ahí yo te respondería, depende. Depende de qué es lo que quieras. Depende de en dónde te quieras desenvolver. Depende de qué tanto quieras hacer. Depende de cuál sea tu perfil y tu enfoque, ¿sí? Depende de muchas cosas en realidad. Hacia la rápida, es necesaria la teoría para poder aprender a tocar un instrumento, para poder ejecutarlo bien, para poder tocar canciones, para poder crear incluso. La realidad es que no, y a lo mejor algunos puristas me funan por eso, pero no, la realidad es que la teoría musical no es necesaria para muchas cosas y en eso yo coincido con muchos músicos. Sin embargo, también es importante entender que si bien así como no es necesaria para comenzar varias cosas, hacer algunos pininos, poder ejecutar ciertas cosas, la ausencia de teoría tiene un techo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la música, sobre todo cuando uno ya empieza a avanzar, cuando ya estás por ahí de un nivel intermedio, intermedio alto, la música ya no nada más es seguir desarrollando habilidades, ¿no? No es nada más seguir tirando lo que uno ya conoce. La música se empieza a volver tener más información o nueva información para poder empezar a hacer cosas nuevas en el caso de que ese sea tu deseo, ¿no? Pero a lo que voy es a esto. La teoría tiene un techo. Tú puedes aprender a tocar guitarra, aprender a tocar canciones, puedes incluso hasta hacer tus propias canciones sin saber nada de teoría. Es posible, hay mucha gente que lo hace, ¿no? No es tan raro, pero vas a tener un tope, ¿sí? Difícilmente vas a poder acceder a ciertos recursos, ciertos conceptos, incluso hasta cierto repertorio, ciertos géneros sin saber nada de teoría. Ese es el detalle, ¿no? Y por eso decía, pues no, no es necesaria, pero también tiene un techo, ¿sí? Entonces, vamos aquí evaluando un par de cosas y me gustaría hablar de tres perfiles o tres tipos de músicos, ¿no? Para que esto quede un poquito más aterrizado. Eh, yo lo veo mucho en clases, ¿no? Normalmente hay tres tipos de guitarristas. Hay más, pero creo que muchos se encajan en estas tres categorías. Una es el que lo hace por hobby. En el que lo hace por hobby, incluso dentro de la categoría del hobby, pues hay muchos deseos, anhelos y demás, ¿no? Pero voy a hablar de la generalidad. A veces quien quiere aprender a tocar guitarra, lo hace por el gusto y el hobby de tocar en casa, para un momento de esparcimiento, simplemente para relajarse y tocar las canciones que a él le gustan para él, ¿no? A veces, pues, en estas áreas del hobby, pues eh, puede haber variantes, ¿no? De si tocar para la familia, con amigos, en reuniones, pero por lo general ese rubro del hobby es una onda muy relajada, ¿no? Es más para uno, para relajarse, para tener un tiempo de esparcimiento, para tener un buen ocio, para tocar la música que a esa persona le gusta, ¿sí? Para ese perfil de guitarrista, ¿es necesaria la teoría? Una vez más, te digo, la respuesta es no y a la vez es depende. No es necesaria porque sobre todo si es por hobby, si es por el puro gusto, pues a tiros y tirones y machacándote las cosas, puedes aprender a tocar guitarra, puedes aprender a tocar las canciones que a ti más te gustan. Si en una de esas dentro del hobby te gusta componer, pues puedes hacer cosas por tu propia cuenta sin saber de teoría.
Pero ¿por qué digo depende? Porque aún en el hobby hay quienes quieren entender más de la música, quieren entender cómo funciona, quieren saber qué es lo que están haciendo. Y ahí pues yo te diría, pues sí necesitaría saber al menos teoría básica, al menos para cubrir esos rubros, ¿no? Es necesario para tocar, para... No es necesario, pero si quieres entender, si quieres conocer cómo funciona la música, si quieres saber qué es lo que estás haciendo, tener conciencia de lo que estás tocando, pues sí, ahí sí necesitarías al menos teoría básica. Eh, ¿Dónde más, o dentro de este mismo rubro, en dónde más alguien que lo hace por hobby le vendría bien la música? Bueno, cuando uno se aprende, por ejemplo, canciones, y esto yo pues también yo lo hice mucho antes de formalizar estudios, pues uno se las aprende de memoria, ¿no? X canción, revisas acordes, rasgueos, le das, la practicas hasta que te sale y o la puedes ir leyendo los cifrados o te la aprendes de memoria, ¿no? Canción uno, canción 2, pues haces el mismo procedimiento, canción 3, 4, 5. Normalmente es como se hace, pero muchas veces también esto aplica así, porque uno no tiene nada de conocimiento de teoría y cada canción la ves como un universo aislado, que no tiene nada que ver con otro, ves el conjunto de acordes, ves el conjunto de ritmos, que si los rasgueos, que los tiempos, y se vuelve pues una tarea laboriosa, porque pues cada canción tendría que tener como todo ese proceso. Aquí la teoría también básica ayuda mucho a entender cosas como concepto de tonalidad, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener tonalidades mayores, vamos a tener tonalidades menores. Si sabemos identificarlas, es más fácil que aunque nuestro deseo sea... No se me entendió. Que aunque nuestro deseo sea solamente tocar canciones por puro gusto, pues también que lo pueda hacer de una forma más fácil, más efectiva y abarcando hasta más repertorio, porque ya con este concepto de la tonalidad dejas de ver las canciones como elementos aislados, ¿no? De que pues esta no tiene nada que ver con otra ni la otra y pues cada vez que haces el proceso de aprenderte una canción tienes que hacer todo el montón de pasos. Cuando entendiendo el concepto de tonalidad uno puede decir, ah, mira, tengo 10 canciones de las cuales 5 están en tonalidad de do mayor, tengo 3 que están en sol mayor y 2 que están en re mayor. Ya eso hace que uno agrupe las canciones, porque al decir está en tonalidad de do mayor, ya quien sabe de teoría entiende que va a haber un conjunto de acordes que van a estar disponibles o presentes en las canciones que estén en do mayor, ¿sí? Entonces ya dejas de ver 5 elementos aislados y dices, no, mira, todo esto está en tonalidad de do mayor, probablemente puedo usar estos acordes o me van a aparecer estos recursos, etcétera, 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 ¿no? Entonces se vuelve más fácil aprenderte tus canciones, abarcar un repertorio más amplio y pues para situaciones como estas donde si quieres tocar para familia o amigos en reuniones, que luego se da mucho el, a ver, yo canto y tú tocas, ¿no? O a ver, tócate esta, o no te sabes tal, y muchas veces uno no se sabe varias de las que te piden, pues a veces ahí también la teoría puede ayudar un poquito, ¿no? Se junta con habilidades auditivas, de ritmo, etcétera, ¿no? Con otras, pero también ayuda en el sentido de que si entiendes de nuevo el concepto de tonalidad y que puedes agrupar ciertos acordes dentro de una cajita, ¿no? Este, cuando te enfrentas a estos escenarios, canciones que no conoces, que tienes que seguir a alguien, puedes ubicar de forma auditiva, intuitiva, ¿no? Que eso también es necesario. Puedes de repente ubicar, ah, mira, ya estoy tocando este conjunto de acordes, la canción está en tonalidad de tal, ¿no? Entonces ya se vuelve más fácil tocar la canción, poderla seguir, poderla sacar rápido, si sabes cuál es el mapa. La teoría es eso, es el mapa. Cuando no tienes el mapa, pues es a ciegas y lo puedes hacer, claro que lo puedes hacer, pero lleva más tiempo, cuesta un poco de trabajo y también es desarrollar otras habilidades. Pero bueno, ese es un tipo de perfil donde se puede tocar sin teoría, sí, pero también si sabes un poquito te puede ayudar a aprenderte más rápido las canciones, abarcar un repertorio mayor y estar listo para situaciones de este tipo, que pueda responder
mejor, sin que tengan que pasar años para que desarrolles un montón de habilidades. Otro perfil de guitarrista es el que está un poco por gusto, sí, pero a lo mejor toca un poquito más, ¿no? Hay un poquito más de, de, de eventos en su agenda, ¿no? Que aquí puede ir desde, pues, de vez en cuando hasta los que a lo mejor ya de forma consistente cada fin de semana tocan con determinado grupo. Puede que tengan su trabajo de lunes a viernes de su carrera y esto otro lo hagan por el gusto, por distraerse, por divertirse o hasta por generar un ingreso extra. Este otro perfil de músico normalmente pues como ya está un poquito más, ya tiene más tiempo tocando, porque pues si ya lo andan jalando para tocar en eventos o con algún grupo es porque ya toca un poquito más, ¿no? Ya tiene un poquito más de nivel, está más desarrollado. Eh, Normalmente llega ahí pues porque ya tiene esta habilidad, porque ya le es fácil sacar canciones, como la saque, si es de oído, si es viendo cifrados, como sea, ¿no? Tutoriales, pero ya puede sacar más canciones en menos tiempo y lo puede hacer mejor. En este rubro, ¿es necesario saber teoría? Yo te seguiré diciendo de entrada no, y también pues depende. No, porque pues si la onda solamente es tocar un repertorio que ya te sabes o que es el mismo repertorio cada semana o cada 15 días o cada vez que tocas con ese grupo, pues si ya te sabes las canciones, pues no necesitas nada de teoría, ¿no? Si por lo general hay un repertorio base y de repente se suman canciones nuevas que puedes leer con cifrados y sabes leerlos y los sabes leer, pues no, tampoco necesitas teoría, ¿no? Para este punto pues también ya hay un mejor desarrollo auditivo, de habilidades rítmicas, de habilidades musicales, ¿no? De manera que pues también ya tienes más colmillito para si de repente se presentan estas situaciones de hay que seguir a un cantante, hay que sacar una canción en el momento, pues podrías hacerlo toda sin teoría, sí, porque, o sea, sí, o sea, sin la teoría, sí, porque pues ya hay más habilidad para hacerlo, pero vamos a lo mismo, podría ser más fácil, podrías ayudarte de más recursos y tener más elementos para hacerlo mejor, ¿sí? Para ser más eficaz, para hacerlo con más calma, con más seguridad, para no depender 100% del oído, porque pues la realidad es que no todos tenemos un oído privilegiado para detectar todo lo que sucede al momento, ¿no? Entonces, si tienes un oído decente, junto con habilidades rítmicas y métricas decentes, pero tienes teoría e información, eso te puede ayudar a potenciar tus habilidades, ¿no? Entonces, para ese tipo de músico, pues no, o sea, te diría que de cajón no es necesaria la teoría, pero igual le puede empezar a servir más. ¿Por qué? Porque él ya tiene más situaciones reales del escenario donde está tocando y donde en más de una ocasión, pues a lo mejor no todo va a ser la memoria, no todo va a ser el oído, no todo va a ser la habilidad musical. A veces va a ser si tienes la información, ¿no? Si sabes de a qué nos referimos, de si estamos en una tonalidad mayor o menor, o si ya yendo un poco más allá, de oye, pues hoy no vino el guitarrista, necesitamos que tú improvises, pues cómo voy a improvisar si no me sé las escalas, ¿no? Va a ser todo muy auditivo y puede que le pegues a las notas y puede que no. Entonces, ¿sí me explico? ¿Se puede seguir desenvolviendo la actividad? Sí, pero el hecho de empezar a tener un poquito de teoría o un poquito más allá de la básica ayuda a que puedas hacerlo con más seguridad, con más certeza, con más conocimiento de lo que estás haciendo y también si tu intención es que cada vez suene mejor, que puedas aportar algo diferente, pues eso se va haciendo con información nueva. Es difícil que hagas algo nuevo que no sabes ni siquiera que existe, ¿no? Es como esa paradoja de tú sabes lo que no sabes, pues ¿cómo vas a saber de algo que ni siquiera eres consciente que está ahí, ¿no? Entonces, ir teniendo teoría en este nivel te da información nueva que puedes desarrollar para empezar a aplicar nuevas cosas si tu intención pues es que empieza a sonar diferente, a hacer arreglos, que le empiezas a meter tu sello personal y no nada más pues lo que te aprendiste de memoria y repites como lo repite mucha otra gente, ¿no? Entonces,
¿Es necesaria la teoría? Pues no, pero sin embargo ya viste que puede hacer las cosas más fáciles, puede darte mayor certeza y puede empezar a darte más herramientas para que lo hagas mejor y potencies las habilidades que ya tienes, ¿sí? Entonces, pues ahí va a radicar mucho en lo que uno quiere. El tercer perfil es aquellos músicos o personas que están buscando vivir de la música, dedicarse a la música y que esa sea su profesión al 100%, ¿no? Porque en estos otros dos casos, pues el del hobby ni siquiera mencioné que podría ser un trabajo alterno, ingresos extras. El segundo perfil sí tiene ese distintivo, aunque no es su actividad principal, pero ya genera algo de eso, ¿no? De tanto en tanto. Pero si te quieres dedicar a la música, mira, te diría que necesitas de teoría. Otra es la respuesta, pudiera ser lo mismo, no, pero depende. La cuestión es que conforme esa curva va yendo más hacia arriba, del hobby al de vez en cuando, o es una actividad secundaria, a la actividad principal, el no y el depende van a ser más drásticos. Porque mira, yo te pudiera decir, te quieres dedicar a la música, quieres vivir al 100 de esto y quieres hacer tu profesión, ¿necesitas teoría? No, pero vas a estar muy limitado a cuáles van a ser las actividades de las cuales vas a poder obtener ingreso. Y pues te vas a limitar a que tiene que ser por el escenario, sí o sí. Puedes vivir de la música, puede ser tu profesión y puedes no saber nada de teoría, sí, pero vas a tener que depender casi del instrumento y particularmente de eso, de estar tocando. Y aquí hay una realidad que la verdad es que uno no toca todos los días, ¿sí? No todos los días tienes eventos. Y también esto está muy permeado por el instrumento y por el entorno en el que te manejes. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Un baterista, ¿no? Que bateristas no hay tantos como guitarristas. Los bateristas son menos, son escasos, son contados. Entonces, por ejemplo, un baterista sí suele tener mucho trabajo tocando. A veces ni siquiera ellos diario, pero a lo mejor sí con más frecuencia. ¿Por qué? Oferta y demanda. Porque como hay pocos bateristas, todo el mundo los anda necesitando. Necesitas un baterista para que vaya y te grabe, necesitas un baterista para el evento que tuviste y otra banda, otro grupo necesita el mismo baterista al otro día. Entonces un baterista, por ejemplo, por su instrumento, y también pues depende del género que toque, ¿no? Pero vamos quedándonos con el instrumento, puede estar más solicitado y puede tener más trabajo tocando porque hay menos bateristas y más gente los necesita, ¿sí? Un baterista a lo mejor es más factible que pueda vivir un poco más de solo tocar, y aún ellos no tocan diario, pero tienen más eventos. Pero por ejemplo un guitarrista, los guitarristas viven hasta por debajo de las piedras y salen hasta en la sopa. O sea, guitarristas hay un montón, hay muchísimos guitarristas. Entonces realmente ¿quién necesita un guitarrista si hay tantos? ¿Sí me explico? Entonces un guitarrista no es tan solicitado como un baterista, porque guitarristas hay un montón, hay de dónde elegir. Si tú no puedes o no quieres, se elige a alguien más. Entonces es muy raro que un guitarrista ande en 3, 4, 5 grupos o hasta más, como si lo haría un bajista o un baterista, ¿no? Que son un poquito más escasos. El guitarrista puede que tenga su grupo de turno, ¿no? De planta, o dos, pero a lo mejor tres, el que anda hueseando mucho. Pero vamos a eso, tiene que andar persiguiendo mucho la papa, pues, porque no es común pues que se necesite al guitarrista. Normalmente no se necesitan porque hay muchos, ¿no? La oferta y la demanda pues ahí es diferente. Entonces uno como guitarrista en un estándar, la realidad es que no tocas tanto, no tocas tan seguido, no tocas diario, ¿sí? Entonces si tú quieres vivir de la música tocando la guitarra y sin saber teoría, ese es el escenario que vas a tener. Por eso decía, el no y el depende se van a volver más estrictos. ¿Puedes? Sí. Pero fíjate el escenario al que te enfrentarías si quieres entrarle con la guitarra a vivir de la música sin saber teoría. Vas a tener que andar persiguiendo demasiado la chuleta
está ahí con muchos grupos, a ver si a alguien se le ofrece, que digo, pues normalmente no es una necesidad porque todo el mundo conoce a uno o más guitarristas, pero tendrías que andar busque y busque y busque, busque a ver quién te da chamba, tocando y que tengan un trabajo constante, y vas a depender muchísimo de la memoria, muchísimo de poder leer cifrados o de un gran oído como para que si logras colocarte con uno o varios grupos que tengan muchos eventos que implican mucho repertorio, lo puedas sacar rápido y solamente por memoria, porque lees cifrados o por oído. Entonces te fijas que se pone un entorno cada vez un poquito más riguroso. ¿Qué hace normalmente un guitarrista o los músicos que pues, no tocamos diario, pero que tenemos esta cuestión de la teoría? Bueno, saber de teoría te permite desenvolverte en distintos campos laborales que no dependen nada más de que tengas que tocar sí o sí porque si no no sacas dinero. Te doy ejemplos. Eh, Suelen llegar, por ejemplo, conmigo personas que vienen con una letra y no saben nada de música, pero quieren que les compongas, ¿sí? Entonces es más fácil que cuando uno tiene teoría, te puedas sentar con alguien así, a ver, háblame de tu letra, qué es lo que quiere, de qué trata, qué es lo que quieres proyectar, cómo te imaginas la música, qué recursos te gustaría que estuvieran presentes, qué instrumentos, no sé. Entonces uno desde la teoría puede ser más certero en qué componer para cubrir esa necesidad y de ahí pues percibes una ganancia, ¿no? De componer. Hay personas que ya llegan con una maqueta, ¿sabes qué? Compuse esto, pero quiero arreglarla. Quiero que le metas más instrumentos, quiero que haya más líneas melódicas, quiero acordes tal vez un poquito más vamos a decir profesionales, ¿no? Por decir ahorita una palabra, no encuentro otra mejor. Quiero que haya un solo de guitarra, quiero que le metas, quiero que le hagas. Saber teoría ayuda a que uno pueda hacer arreglos de ese estilo. No, bueno, fácil en el sentido de que entiendes lo que te están pidiendo, fácil de que entiendes que hay que hacer, laboriosos, ¿no? Porque pues hay que hacer mucho, pero, o sea, no es algo que te implique porque tienes la teoría para entender y para poder hacer. Entonces puedes componer, puedes arreglar. Eh, es común, por ejemplo, ahorita también en las plataformas de que ofrecen como trabajos de freelance, así, trabajo de manera remota, que ahorita también ya hay compañías, por ejemplo, de desarrollo de videojuegos, que a veces buscan a alguien que componga música para videojuegos. Ya cuando es así más específico es más difícil que nomás te lo avientes de forma intuitiva porque pues cada ciertos estilos, en este caso la música de videojuegos pues tiene su estilo, tiene su forma, tiene algo por lo cual es distintiva, entonces es más fácil que uno teniendo teoría pueda hacer el análisis, ¿no? Pueda entender de qué se compone, qué recursos se utilizan, cómo se utilizan y entonces puedas componer música para videojuegos. Aún así necesitas experiencia, claro que necesitas, entre más experiencia tengas, pues lo vas a hacer mejor, pero si tienes teoría es más fácil que entres a ese rubro a que si no lo tienes, fíjate. Entonces componer general, no música general, componer, arreglar, hacer música para videojuegos. Aquí mismo de algo parecido entra música para cortometrajes, largometrajes, música para cine, ¿sí? Fíjate cuántas opciones van ya sin necesidad de pisar el escenario o de andar preocupando por si sale tocada o no. Eh, Van seis y ahorita que estaba diciendo eso se me cruzó otro por la mente y dije ahorita lo menciono y ya, ya se me olvidó. Bueno, pues definitivamente la cuestión educativa, ¿no? Y la cuestión educativa no nada más es dar clases, o sea, puede ir desde dar clases, asesorías, cursos, diseñar programas, diseñar currículas académicas, generar o crear material didáctico, ¿no? Todo eso nada más es de la parte educativa, pero fíjate, la educativa, ahí la vamos a contar como una sola área, 7. Ahí sí o sí se necesita saber de teoría como para todo este desenvolvimiento. Está queriendo pensar en la otra que 7, hubo otra que estaba queriendo mencionar cuando dije lo del cine y todo eso. Se me fue el cohete. Las transcripciones, por ejemplo, transcribir canciones. El año pasado, fíjate, nada más el año pasado a mí me llegaron como de encargo tal vez unas 8 o 10 transcripciones. O sea, gente que va desde, oye, quiero aprenderme esta canción
pero no encuentro ni videotutoriales, no encuentro nada en internet. Me la puedes escribir, me puedes transcribir la guitarra o toda la música para yo poderla estudiar. O gente que, ¿sabes qué? Compuse algo pero no tengo ni idea de qué dice y necesito tenerlo en papel, necesito tenerlo cifrado, necesito tener la melodía, necesito tener todo escrito para un segundo paso o algo, ¿no? Te lo transcribo. Es muy difícil que uno transcriba sin saber de teoría, porque puedes tener buen oído para escuchar y decir, fueron tales notas, sí, pero qué rítmica, con qué duración, hubo alguna técnica. Es más fácil también si el oído te dice, está el acorde, pues la melodía la puedes ir tejiendo más fácil porque sabes cuáles son las notas del acorde que probablemente van a estar presentes, si hay modulaciones, o sea, me explico. Fíjate, todos los campos, 8, al menos mencioné 8. 8. Creo que mencioné 7, 8, no sé, que no tienen nada que ver con tocar, ¿sí? Y que se desenvuelven muy bien cuando uno tiene teoría. Entonces, esa es la ventaja, pero vamos a lo mismo. Todo depende de qué quieras, cuál sea tu enfoque. Si es de hobby, pues no te agobies por nada de esto, o sea, no es para ti, no es lo tuyo, no lo necesitas acá. Si estás en el Inter, pues no, o sea, tampoco necesitas todo lo que dije acá, pero si te empiezas a empapar de algunas cosas, pues vas a tener más herramientas para hacer mejor tu chamba, hacerlo de forma más eficaz, con más seguridad, más certeza, más calidad, y con esa opción de que lo puedas empezar a hacer mejor, ¿sí? Porque estás ampliando el techo de posibilidades que tienes en el instrumento. Pero si la onda es acá, pues ya viste cuál sea la consecuencia de no entrar a la teoría. Dependerías de un solo rubro, tocar. Cuando si tienes teoría y pues todos estos recursos, pues puedes llegar hasta 8, 9 o 10 campos laborales, y es un poco más sencillo todo, ¿no? Entonces, bueno, más o menos esa era la reflexión. Al final de todo, mira, en conclusión, sea el rubro en el que estés, el perfil en el que te encuentres, el lugar al que quieras llegar, bueno, la teoría que no se aplica no sirve, y eso sí es una realidad. Entonces, la teoría es buena, sí, pero si la vas a aplicar, porque si nada más se va a quedar en el cuaderno, si nada más se va a quedar en la cabeza, si no la aterrizas en el instrumento, pues no te va a servir de nada. La teoría sirve cuando la aplicas. Aquí lo importante es entender en qué momento es necesario aplicarla, cuando no, para qué cosas. Ahorita con esta curva, pues lo que te muestro es que si es por hobby, si es algo relajado, pues no necesitas aprender de teoría, ¿no? Te puede ayudar en el proceso, te puede ayudar a entender, si quieres realmente entender más allá de solo tocar canciones, pues sí te puede servir, pero pues no es necesaria. Si estás si la curva ya va más para arriba y ya tocas más, tienes eventos un poquito más constantes, tocas con uno o varios grupos, pues puedes saber un poquito más de teoría para tener más herramientas para tu quehacer, ¿no? Vas a tener más recursos, vas a sonar mejor, vas a tocar con más seguridad, con más certeza, vas a entender lo que estás haciendo, y entender lo que haces te da la posibilidad también de saber qué más podrías hacer. Y pues también en todo caso, te digo, si lo aplicas al instrumento, pues vas a sonar tal vez mejor o diferente, y pues pueden ser mejores oportunidades de trabajo, que te aumenten el sueldo, brincar otro grupo, ¿sí? Entonces nunca estorba. Y pues no se diga, si quieres llegar a la curva final de me dedico a esto, sí te diría es casi necesario, porque de otra forma le vas a jugar un voladote, de a ver si ganas, o sea, a ver si de puro tocar sin saber la armas. Hay gente que lo hace, sí, pero son minorías. Entonces, pues ahí más o menos evalúalo, pero en general es eso, ¿no? La teoría sirve, depende que quieras, depende cuál sea tu enfoque, depende lo que estés haciendo, ¿no? No siempre es útil para todos ni en todo momento. Ayuda mucho a entender lo que haces, ayuda a entender cuáles son las posibilidades, ayuda a conocer recursos y saber aplicarlos, pero para las cuestiones intuitivas de tocar, de aprenderte una canción, incluso de crear, no es necesario. Que si te empiezas a tener conocimiento, pues van a ser recursos que le vas a poder ir añadiendo a todo lo que hagas, ¿sí? Desde el hobby hasta acá arriba. Entonces, déjame saber en los comentarios tú qué piensas de esta reflexión, en qué perfil te
te identificaste más, crees que se me pasó por ahí algo, o crees que dije algo que no coincide. Me interesa saber tu opinión. Ya sabes, suscríbete al canal, comparte este video con otros músicos ahí para que se arme el debate. Te digo, siempre es una buena discusión esto de si la teoría es necesaria o no. Y bueno, te invito a seguirme en mis redes, te las voy a dejar aquí abajo, donde puedes ver contenido adicional más práctico. Y te leo en la próxima. Chao.